Hola, bienvenido a los recursos de identidad. Mi nombre es Araya Armendáriz y me da mucho gusto que podamos compartir este espacio juntos. La serie que estás a punto de escuchar es de El Evangelio según San Marcos, donde con toda la influencia del apóstol Pedro vamos a aprender acerca de la humanidad de Cristo, cómo fue en la tierra y además de lo accesible que es Dios hace con nosotros y de lo fácil que es tener una relación con Él. Te invito a que medites en Él, a que lo compartas y a que realmente lo disfrutes y pueda ser una bendición para ti. Además te recuerdo que nos puedes encontrar en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube. En todos estamos como @identidadslp. Además, nos puedes mandar un correo a identidadslp@gmail.com. Esperamos que lo disfrutes y que pueda ser una bendición. Que estés muy bien. Hasta luego. El día de hoy vamos a ver un pasaje y vamos a comenzar en Marcos capítulo 12, versículo 35. Seguimos en el miércoles de la Semana Santa y comienza con una conversación muy breve, pero muy impactante acerca de la identidad del Señor. Hace algunas semanas vimos que la respuesta más importante, la pregunta más importante que tú y yo tenemos que aprender a responder y que a estas alturas esperaría que ya nosotros supiéramos, es ¿quién es Jesús? ¿Sí? Hace algunas semanas vimos que la respuesta a quién es Jesús, que yo sé que se la saben, pero la voy a volver a decir para aquellos que no la escucharon, es Jesús es el Mesías, hijo de David e hijo del Dios viviente. Él es Jesús, Él es el Cristo, Él es el Mesías, 100% hombre, 100% Dios. La respuesta a esa pregunta, el que tú y yo conozcamos la respuesta a esa pregunta, determina nuestro destino, determina nuestra eternidad. La semana pasada vimos cómo algunos grupos de religiosos pretendieron poner trampas a Dios, en ese caso a Jesús, y todas las trampas Jesús las venció y salió victorioso de ellas. Ahora es Jesús el que va a invertir la situación y les va a hacer una pregunta a los religiosos. Y comienza ahí en Marcos capítulo 12, versículo 35. Tiempo después, Jesús estaba enseñando al pueblo en el templo y preguntó: ¿por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Quiero que leamos un pasaje paralelo en Mateo capítulo 22. Es la misma escena, pero nos da un poquito más de información. Mateo 22, 41. Dice: entonces, rodeado por los fariseos, Jesús les hizo una pregunta. Ahí está la pregunta que les decía hace un momento. ¿Qué piensan del Mesías? ¿De quién es hijo? Ellos contestaron: es hijo de David. Por eso, en Marcos capítulo 12, versículo 35, Jesús les pregunta: ¿por qué? ¿Por qué afirman los maestros de la ley religiosa que el Mesías es hijo de David? Jesús no está retando ni está diciendo que la respuesta es incorrecta. Jesús lo que está haciendo es darles una oportunidad de que reconozcan que si bien Él efectivamente es hijo de David, porque si tú rastreas la genealogía tanto de María como de José, los dos, tanto José como María, son descendientes del rey David. Es más, a Jesús se le ha atacado por todo lo que dijo. Por sus enseñanzas, por si resucitó, por si vivió libre de pecado, por si estuvo con María Magdalena o no. Por miles de cosas se le ha cuestionado a Jesús. Pero nunca se ha cuestionado que es descendiente del rey David. Por cualquiera de los dos lados, tanto madre como padre, tú puedes rastrear y documentar que Jesús es hijo de David. Entonces Jesús no está diciendo que la respuesta está incorrecta. Le está diciendo ¿por qué? ¿Por qué dicen que es hijo de David? Lo que está tratando de decirles Jesús no es estás mal. Lo que está tratando de decirles Jesús es te falta una parte de la respuesta. Es decir, no es incorrecta la respuesta, solamente está incompleta. Continúa en el versículo 36 dando su explicación. Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo: el Señor le dijo a mi Señor: siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Versículo 37. Ya que David mismo llamó al Mesías mi Señor,
¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? La gran multitud se deleitaba al escucharlo. Jesús hace una cita en el versículo 36 del Salmo 110. Si tú revisas en tu Biblia, el Salmo 110 comienza con esta lectura que acabamos de leer. Este salmo, el Salmo 110, es considerado un salmo mesiánico. ¿A qué se refiere con que es un salmo mesiánico? Un salmo que habla del Mesías. Entonces, si David está hablando del Mesías, y vean cómo comienza, porque hasta parece confuso, dice, el Señor, es decir, Dios, le dijo a mi Señor, es decir, el Mesías, en este caso Jesús. Número 1, David está reconociendo a Dios como su Dios, y número 2, está a Dios Padre como su Dios, y número 2, está reconociendo a Dios Hijo, a Jesús como su Señor. Es una parte muy importante porque David está haciendo una aseveración muy importante y que define muchísimas cosas. Es más, este solo salmo es tan controversial que los mismos judíos hoy en día ya no reconocen este salmo como un salmo mesiánico, porque no hay manera de decir que si Dios le está hablando a Jesús en este salmo, no hay manera de decir que David no está reconociendo la divinidad del Mesías, la divinidad de Jesús. Es tanto la controversia que hoy en día los judíos dicen los judíos que ya no está hablando del Mesías este salmo. Dicen los judíos que David está hablando de Abraham o que David está hablando de Melquisedec. Es más, ni se ponen de acuerdo de quién está hablando. Pero si tú lees todo el salmo completo, todo el Salmo 110, es imposible no reconocer que habla de Jesús y que habla del Mesías. Es una descripción mesiánica. Entonces, se nos olvida a nosotros que todo el Antiguo Testamento revela dos cosas: la humanidad del Mesías y su deidad. A veces el problema que existía con la religión judía es que los judíos esperaban a un Mesías, ¿sí? El Antiguo Testamento revela no solo esa humanidad del Mesías, sino también su deidad. ¿Qué quiere decir que esperaban a un Mesías? Ellos esperaban a un David, a un nuevo David, a un hombre como ellos. Recordemos que David, que el pueblo de Israel pidió un rey. Quería ser como las demás naciones y tener un rey físico. Antes de Saúl, antes de David, vivía en una teocracia, es decir, no había un Dios físico. Dios se comunicaba con los profetas y los profetas les decían qué hacer. Entonces las naciones, la nación judía decía, yo quiero un Dios físico. Dios establece a Saúl y eventualmente establece a David. Entonces la profecía mesiánica, los judíos a la fecha siguen esperando a un hombre. Ellos no esperan al Hijo de Dios. Ellos esperan a un hombre enviado por Dios que los libere y que vuelva a establecer la nación poderosa de Israel. ¿Sí? Eso es lo que están esperando. Entonces el hecho de que David diga que el Mesías, además de ser hijo de Dios, además de ser hijo del hombre, es hijo de Dios, es una verdad que el judío no puede refutar. Por lo tanto dice, no es cierto, no es lo que quiere decir ese salmo, dice otra cosa diferente. Y me llama la atención porque es lo que tú y yo hacemos. Tú y yo leemos la palabra de Dios y decimos, no es cierto, se me hace que eso no aplica para el 2018. Esto aplica para aquella época, para mí no me aplica esta verdad. Y ahí vamos buscando y diciendo, híjoles, como no estoy de acuerdo con lo que estoy leyendo, yo creo que tiene una interpretación diferente y mejor no lo hago. Y mejor no lo busco. Pero lo sorprendente es que vean cómo Jesús hace esa aseveración y parece que la historia se corta. Simplemente dice, ¿cómo es posible que el Mesías sea su hijo? Nadie le contesta. Pero vuelve a utilizar la palabra multitud y dice, la gran multitud se deleitaba en escucharlo. La gran multitud, miércoles de Semana Santa, dice, wow, ve la sabiduría de este hombre. Y 2 días después, esta gran multitud iba a estar diciendo, liberen a Barrabás y maten a Jesús. ¿Cuántas veces has venido a la iglesia, has escuchado una predicación, has leído tu Biblia, has orado y has dicho, wow, qué bonito habla ese hombre, wow, qué padre lo que dice la Biblia, se siente bien bonito? Y después cuando la Biblia llega y te dice, oye, haz esto, ay, no es cierto,
y la guardas y la pones en el rincón porque no te gusta lo que escuchaste. O te enojas con el pastor, o te enojas con el que te enseñó y dejas de venir a la iglesia. Hacemos exactamente lo mismo. El problema es que no son discípulos, son simples oyentes de la palabra de Dios. 2 días después matan a Jesús. ¿Por qué? Porque no hay cambio, solamente les gusta escuchar a Jesús, pero no les gusta actuar conforme a lo que dice Jesús. Después de hacer eso, Jesús continuó hablando y continúa enseñando, pero en esta ocasión ya hace un ataque directo. O sea, ya les dijo, a ver, ya, yo soy hijo de David y soy hijo de Dios. Ahora es momento de hacer un ataque directo en contra de los que enseñan lo contrario a eso, de los falsos maestros. Porque recordemos que David lo explicó muy bien hace 2 semanas cuando hablaba acerca de la viña, de cómo Dios estableció a unos protectores, a unos guardianes de su viña, es decir, los que iban a proteger la palabra, los encargados de llevar la bendición divina, los encargados de cuidar al pueblo de Israel, y son los que terminaron pervirtiendo toda la enseñanza divina. Entonces estos mismos encargados pervirtieron todo y convirtieron una forma de vida en una forma de religión, en una religiosidad. Si vamos a Lucas capítulo 20, versículo 45, vemos que esta aseveración, este mensaje que continúa, ya no está hablándole a los religiosos. El pasaje pasado vimos cómo le hablaba a los fariseos. Ahorita vemos y comienza. Entonces, mientras la multitud escuchaba, es decir, Dios está diciendo, mira, yo voy a enseñarte. ¿Me quieres escuchar? No me interesa. Si quieres ser de los que nomás se sienta a escuchar, no hay problema. Dice, mientras la multitud escuchaba, se dirigió a sus discípulos. Es decir, este mensaje es para un creyente, para un seguidor, para el que está cerca de Jesús. Lo pueden escuchar muchas personas, pero quien le interesaba a Jesús que lo oyera es un discípulo. Y entonces dice y comienza con una advertencia. Marcos capítulo 12, versículo 38. La primera parte dice, Jesús también enseñó a sus discípulos, cuídense de los maestros de la ley religiosa. Los escribas se autoproclamaban maestros de la ley. Había cierta lógica porque Dios le dio la Biblia o le dio la palabra de Dios a Moisés, ¿sí? Moisés la toma, se la da a Josué. Josué se la da a los ancianos se la dan a los profetas y los profetas se la dan a los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Los que las pusieron en papel, ¿sí? Los que se encargaron de escribir papiros y papiros y papiros, y escribían y escribían y escribían y conocían a la perfección lo que decía la palabra de Dios, porque ellos eran los encargados de escribirla. Entonces se consideraban expertos. ¿Por qué? Porque sabían lo que decía la palabra de Dios. Pero dice Jesús, cuídense de los maestros de la ley religiosa. El mensaje de Jesús es una condena para todos aquellos que tienen una concepción incorrecta de lo que dice la Biblia. Tratar de interpretar la palabra de Dios a tu conveniencia no se puede. La Biblia es clara. Una de las características que tiene la palabra de Dios, además de que está perfecta, de que es suficiente, de que no le falta nada, de que es autoridad de la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es clara. Sí, hay pasajes más confusos que otros, hay enseñanzas más difíciles que otras, pero la palabra de Dios es clara y tiene todo lo que tú y yo necesitamos y lo tiene explicado de una forma clara. Podemos decir, ay Gerardo, no es cierto, hay un chorro de cosas que yo no entiendo muy bien. Mira, mientras entiendas que Jesús es el Hijo de Dios, que fue 100% hombre, que fue 100% humano, que Dios te amó y lo envió a matarlo por nuestros pecados, que entiendas que tú te tienes que arrepentir, vivir una vida nueva y vivir conforme a esa nueva fe, con eso es suficiente. Y ese mensaje está claro en la Biblia. Toda la Biblia habla de Jesús, la salvación, el arrepentimiento, el pecado y la vida eterna. Esos son los mensajes.
Ya, si no le entendiste por qué en Levítico viene toda la genealogía y por qué a Jesús le importaba tanto que el templo tuviera el querubín de oro y el templo en color morado y todo en color carmesí y era tan específico con las piedras, si no le entiendes mucho a eso, no te preocupes tanto. Esfuérzate en comprender que Jesús vino a salvarnos por amor de Dios y llamarnos al arrepentimiento y reconocerle como nuestro Dios y que resucitó al tercer día, que venció. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso te dice, olvídate de los maestros de la ley religiosa, porque ellos lo único que tienen es decir, yo sé más que tú, yo conozco más que tú, yo soy mejor que tú. Entonces Jesús está diciendo, no te preocupes, se supone que eran los protectores, pero al final terminaron siendo hipócritas. Y de nuevo vuelve a hablar de la hipocresía, de lo que hablábamos la semana pasada. Dios no tolera la hipocresía. Y pone un ejemplo en el versículo 38, vamos a leer del 38 al 40. Después de que dijo, cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta pavonearse en túnicas largas y sueltas y recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas. Y como les encanta ocupar los asientos de honor en las sinagogas y sentarse en la mesa principal de los banquetes, sin embargo estafan descaradamente a las viudas para apoderarse de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos haciéndose largas oraciones en público. Y uno lee esto y dice, ay, eran bien sangrones. Estos cuates religiosos ahí andaban pavoneándose de lo bueno que eran, pero al final solamente buscaban aparentar. Jesús nos da 5 ejemplos de la hipocresía en este pasaje. Y mientras los estudiamos, quiero que hagas una autoevaluación para que veas qué tan hipócrita eres o qué tan hipócrita no eres. Los 3 primeros ejemplos tienen que ver con nuestro orgullo. Un hipócrita está dominado por el orgullo. La única razón de la hipocresía es el orgullo, ¿sí? Y dice, ¿cómo se muestra nuestro orgullo? Forma de vestir. Dice que andaban ahí con sus túnicas. Tú y yo hoy en día seguimos aparentando las cosas con nuestra forma de vestir. ¿Cuántas veces aparentas que eres algo más de lo que eres con tu forma de vestir? ¿O cuántas veces buscas que tu forma de vestir diga algo más de lo que tú no eres? ¿O te vistes de cierta manera porque así se visten los demás? ¿O te vistes de cierta manera porque quieres obtener algo, porque buscas algo? ¿Sí? A fin de cuentas, dice aquí que la forma de vestir no va a definir tu santidad. Después continúa y dice la búsqueda de reconocimiento. Un hipócrita busca el reconocimiento. Y a veces el hipócrita lo obtiene, pero si lo único que quieres es la búsqueda del reconocimiento, ese reconocimiento es tu única recompensa. ¿Sí? Un hipócrita tiene cosas en la forma de vestir, busca reconocimiento. Y número 3, guarda las apariencias. Dice ahí, ora y hace las cosas mal, pero ante los demás aparenta y hace oraciones bien bonitas. ¿Cuántas veces tú haces las cosas por aparentar? Ahí estás sentado en la iglesia todos los domingos, ¿sí? Y ahí estás aparentando algo que en verdad no eres, algo que en verdad no crees. Y es el lugar más engañoso en el cual podemos estar. La hipocresía revela nuestro orgullo arrogante y nuestro deseo de atención y nuestro deseo de adulación. El hecho de que tú y yo seamos hipócritas, lo único que hace es mostrarle al mundo que eres alguien orgulloso. ¿Cuánta gente conoces tú que es hipócrita? Lo sabemos, lo peor es que la gente hipócrita es evidente que lo son. Y si lo conoces de cerca a esa persona, sabes y lo conoces y su hipocresía es más evidente. Pero tú y yo creemos que en nuestra hipocresía nadie se da cuenta. O sea, tú eres experto para cachar la hipocresía de todos. Y dices, ese cuate nomás va a la iglesia por hacer las cosas. Yo lo conozco, yo lo vi el viernes pasado. No, pero desde tu punto de vista, tú eres el hipócrita. Bueno, no dices que eres el hipócrita, pero a ti nadie te cacha. Tú, no hombre, no, este cuate sí es súper bueno, no, velo cómo es, cómo se comporta. Pero en realidad, cuando tú te das cuenta que alguien es hipócrita, ¿qué es lo que dices? No, este cuate lo único que quiere es aparentar algo que no es. Es evidente la hipocresía. En este mismo pasaje encontramos el cuarto ejemplo de la hipocresía.
El cuarto ejemplo de alguien hipócrita es alguien que revela el desprecio hacia la enseñanza. A lo largo del Antiguo Testamento, Dios les dio instrucciones muy precisas de cómo debían cuidar a los grupos vulnerables. Y aquí te está diciendo que eran bien gandallas con las viudas. ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, hey, o te ha tratado de enseñar algo, te ha tratado de mostrar una verdad, te ha tratado de confrontar con algo y tú dices, nah, eso no es para mí, no, eso no me conviene, no, eso no me gusta. Pero bueno, sigo escuchando porque hay otras cosas que medio que me gustan. ¿Sí? El hipócrita está en contra de ser enseñado. No le gusta ser enseñado, porque cuando es enseñado, el hipócrita queda evidenciado. Y al hipócrita le gusta trabajar por atrás de los reflectores. O sea, le gusta que lo vean, pero no le gusta que vean cómo planea sus cosas o cómo muestra sus cosas. Conocían, estos cuates, los religiosos, conocían a la perfección la ley, la sabían de memoria, pero no la vivían congruentemente. Cuando eran enseñados y confrontados con la verdad, la rechazaban. Y finalmente, el quinto ejemplo de la hipocresía es el peor de todos. Habla de la falsa adoración. Ellos vivían una vida de supuesta santidad, de supuesta devoción a Dios. Es más, si tú le preguntabas a los judíos, decían los escribas, no, o sea, tú y yo hoy en día tenemos el concepto de que estaba el pueblo judío y el pueblo judío veía tal vez a los escribas y fariseos o a los saduceos y decías, y que tal vez decían, ay, míralos, ahí van los religiosos. No, la verdad es que el pueblo judío los veía y decía, wow, velos, qué santos, qué conocedores de la palabra de Dios. Ellos sí, yo no, ellos son perfectos. Así los veían. Tú y yo que ya conocemos toda la historia y que vemos los pasajes y cómo Jesús los confronta, tal vez creemos que no era así. Pero en aquel entonces la gente quería ser como ellos, quería ser como un fariseo, como un escriba, como un experto de la ley. Sin embargo, los escribas se aprovechaban de la gente y les quitaban todo lo que tenían. Conocían a la perfección la ley, pero se agandallaban de ellos. Y a fin de cuentas nos damos cuenta que un hipócrita no busca honrar a Dios, busca exaltarse a sí mismo. Esa es la característica principal de un hipócrita. Un hipócrita lo que parece que está haciendo no es verdad. Lo que él quiere es reconocimiento. Quiere que digamos que es bueno, quiere que digamos que es perfecto, quiere que digamos que es santo. ¿Sí? El hipócrita en el trabajo es el que quiere que todo el mundo diga, wow, velo, la empresa se cae sin él. Aquí no estoy hablando solamente del tema religioso. Un hipócrita busca ser exaltado a sí mismo. Pero continúa el pasaje y te dice qué pasa con los hipócritas. ¿Qué pasa con los expertos de la ley, con los falsos maestros? Versículo 40. Por eso serán castigados con mayor severidad. En lugar de recibir recompensas divinas por su religión santurrona, promovida por ellos mismos, Dios dice, ellos van a ser juzgados y van a ser condenados de peor forma. Aquellos que conocen la verdad y la rechazan, ojo, aquellos que conocen la verdad y la rechazan recibirán un castigo más severo que los que nunca escucharon. No saben lo que a mí a veces me duele cuando gente que viene a la iglesia de repente deja de venir. Porque en mi mente es un peso de decir, hijo, este cuate le va a ir muy mal. Porque ya conoció, porque ya estuvo aquí y dijo, no quiero más. Rechazo lo que conozco, rechazo lo que sé. Y la Biblia dice que los que rechazan la verdad serán juzgados de peor manera. Y finalmente Jesús nos muestra una prueba, nos pone un ejemplo de lo que pasa en el versículo 41 y 44. Jesús se sentó cerca de la caja de las ofrendas del templo y observó mientras la gente depositaba su dinero. Muchos ricos echaban grandes cantidades. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan.
pues ellos dieron una mínima parte de los que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Debo admitir que yo mismo fui confrontado con este pasaje mientras lo estaba estudiando y lo estaba preparando, porque yo mismo he predicado incorrectamente al respecto de este pasaje. ¿Cuántas veces hemos escuchado que este pasaje es un pasaje acerca de la generosidad, acerca de la actitud correcta para ofrendar? ¿Y por qué les digo que está incorrectamente utilizado? Porque primero, ¿cuál es el sentido de poner un mensaje acerca de la generosidad aquí? O sea, estamos en un contexto de hablando de la identidad de Dios, del sistema falso de religiones, y entonces como que de la nada Jesús empieza a hablar de generosidad. No tiene sentido. No hay sentido que un tema de la generosidad entre aquí. Y segundo, ¿cuál es la lección de este pasaje? Si yo leo el pasaje, hay muchas opciones. Yo puedo decir, la lección es que la generosidad se mide no por lo que se da, sino por lo que uno se queda. Y entonces si doy todo, soy más generoso que el que da lo que le sobra. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese mensaje? Muchas veces. También podemos sacar, la generosidad es medida por el nivel de abnegación del dador. También podemos sacar que la generosidad se mide por el porcentaje de lo que doy. No por lo que doy, sino por lo que entregué. En este caso la viuda dio el 100%. Los otros daban lo que les sobraba. Pero en realidad, si se fijan, ni siquiera la enseñanza queda clara. Porque entonces yo pudiera interpretar, sacando de contexto esta enseñanza, que Dios lo que quiere es que yo le entregue todo mi dinero. Es lo que dice. No, en realidad es que Jesús no sacó ningún principio acerca de la conducta. Es más, ni siquiera te interpreta lo que está ocurriendo. A veces tú y yo creemos que esta mujer es la heroína de la historia. Y no, la mujer es solo una víctima de las situaciones. Es una prueba que Jesús está mostrando de cómo los gandallas religiosos se atacaban a los más pobres y los dejaban sin nada, porque ni siquiera te habla de que la viuda fuera creyente, ni siquiera te habla de que la viuda diera a Dios y estuviera arrepentida, y ni siquiera te habla de que vio a Jesús a lo lejos y fue y dio todo lo que tenía. No, simplemente está mostrando una prueba de lo que este sistema religioso pervertido y corrupto le hacía a los más vulnerables. Para entonces, inmediatamente después, en el capítulo 13, decir qué le va a pasar a este sistema religioso imperfecto. Si bien hay enseñanza en el pasaje, sí habla de la actitud y habla de cómo debemos de dar, y te dice que efectivamente si das lo que te sobra, pues no va a ser tan bueno a que si das todo. Pero en sí la enseñanza no es la viuda y lo que da. La enseñanza es que este sistema religioso corrupto oprimía a los más pobres, oprimía a los olvidados del pueblo. Más allá de una lección de generosidad o de presentar un modelo de cómo ofrendar, Jesús estaba mostrando su enojo ante el sistema religioso y ante la opresión que tenía. Marcos continúa con la sentencia en contra de esta religión, y quiero que vayamos al capítulo 13, porque ese es un capítulo profético. Todo el capítulo 13 habla de lo que le va a pasar al sistema religioso y de lo que le va a pasar a los que permanezcan firmes en la fe. Este pasaje es comúnmente llamado el discurso del Monte de los Olivos. Fue dado en el Monte de los Olivos, creo que es evidente, pero es llamado el Monte de los Olivos. Recordemos que los discípulos en este punto todavía no tenían claro que el reino mesiánico no era un reino físico. Ellos seguían esperando un reino físico. Y entonces hay 5 realidades planteadas en esto. Vamos a leer Marcos capítulo 13 del 1 al 2. Lo primero que le dice es que el templo va a ser destruido. Marcos 13 del 1 al 2. Cuando Jesús salía del templo ese día, después de que vio a la viuda dar todo su dinero y ver cómo estaba siendo oprimida, dice que sale del templo y uno de sus discípulos le dice: Maestro, mira estos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús responde: sí,
Mira, estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. El templo era una de las maravillas arquitectónicas de aquella época. Herodes pasó aproximadamente 40 años, llevaba en esa época 50 años construyendo el templo. Pasaría 40 años más haciéndole modificaciones, cúpulas más bonitas, atrios más padres, patios súper bonitos. Es más, dura 90 años la construcción y dice que no fue ni terminado de construir cuando fue destruido. En el año 70 después de Cristo, la profecía de que no quedaría piedra sobre piedra se cumplió. Y hoy es fecha que ese templo sigue destruido. Lo que Jesús está diciendo, ese sistema religioso que oprime, ese sistema religioso incorrecto, no va a seguir. No es eterno. Olvídate de los maestros de la ley y de su ley religiosa. Eso va a ser destruido. Continúa el versículo 3 con el engaño. Más tarde, Jesús se sentó en el monte de los olivos, ya salieron del templo, comienza su enseñanza y dice: Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse? Jesús contestó: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán: yo soy el Mesías. Engañarán a muchos. Tras oír la profecía de la destrucción del templo, los discípulos no la ponen en duda. Si ven cómo no llegan de: ay, ¿en serio, Dios? ¿Es cierto lo que estás diciendo, Jesús? No te creo. No, llegan y le dicen: ¿cuándo? ¿Cuándo va a pasar eso que tú dices? Los discípulos le están preguntando acerca del final. Y a partir de ahí, los evangelios registran la respuesta más larga de Jesús a una sola pregunta. Todo el capítulo 13 es la respuesta de Jesús acerca de cuándo será destruido el templo, de cuándo comenzará la eternidad. Y entonces comienza con el engaño y les dice: engañarán a muchos. ¿Cuánta gente hoy en día, hoy más que nunca, encuentras en internet, en libros, en redes sociales, con enseñanzas corrompidas que lo que buscan es alejarte de la verdad? No necesitas la religión, tú sé bueno, no juzgues, ama. ¿Cuánto escuchamos acerca de eso? Cada vez escuchamos menos acerca del castigo, acerca de lo que va a pasar, sino de las consecuencias de negar a Dios, del rechazo a Dios. Y escuchamos más acerca del evangelio de la bendición y el evangelio de las bienaventuranzas. Y ay, sí, qué bonita es la vida con Dios. Y sí, pero hay una parte negativa. Tenemos que conocer la parte negativa y tenemos que entender la parte negativa, ¿sí? Dice ahí que engañarán a muchos, pero hay una parte en Juan capítulo 10, versículo 3, que a mí me sorprende porque te dice que los escogidos, los discípulos verdaderos, ni por el anticristo podrán ser engañados. Y para mí eso es increíble porque habla de nuestra firmeza ante la fe. Juan capítulo 10, versículo 3 dice: el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Me sorprende esa enseñanza porque hoy en día ya no es tan común ver ovejas pastando. Pero en aquel entonces había 20 rebaños pastando en el mismo lugar, y había 20 pastores con sus 1000 ovejitas cada uno. Y era tan impresionante la obediencia de las ovejas que el pastor le decía: ovejas, vénganse. ¿Y qué crees? Lo seguían sus ovejas. Las ovejas, las otras 4000 que estaban ahí pastando, se quedaban porque, pues no, ese no es mi pastor, yo aquí me quedo. Mi pastor no me ha hablado. Mi pastor no me ha dicho. Esas son las cosas que tú y yo tenemos que hacer. Ejemplo. Híjole, es que tengo que hacer ejercicio. Yo sé que tengo que hacer ejercicio. Si te habla tu cuate y vamos por unos tacos, no es tu pastor. Quédate haciendo ejercicio.
No, no es mi pastor, yo aquí me quedo. Después, si quieres, vamos por los tacos. Siempre va a haber algo más bonito y más padre que hacer que la iglesia. Siempre va a haber un viaje, siempre va a haber un evento, siempre va a haber algo más importante que puede hacer esperar la iglesia. No, dice ahí, si no es tu pastor, no lo escuches. Y eso aplica para cualquier enseñanza. El pastor es el que se preocupa, el pastor es el que cuida, el pastor es el que está, y por lo tanto el pastor es al que sigo. Y dice la Biblia que Jesús es el pastor de pastores. Es decir, no está hablando de mí, está hablando de Jesús. Escuchemos la voz de Jesús. Y si tú y yo escuchamos, y muy importante, porque dice ahí, ¿por qué ellos son capaces de no desviarse? Dice, porque conocen la voz de Jesús. ¿Qué quiere decir? Que cuando escuchas a alguien hablando muy bonito en otro lado, dices, no, ese no es Jesús. Eso no tiene nada que ver con lo que yo conozco de Jesús. Por lo tanto, no lo sigo. El problema es que como no conocemos la voz de Jesús, nos vamos con el que habla más bonito. Continúa el versículo 7. Comienza a hablar de la devastación del mundo, de lo que va a pasar. Y ustedes oirán de guerras y amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. No, la tercera guerra mundial todavía no llega. Y sí, si Trump se pelea con el coreano, probablemente haya broncas. Pero te dice, no se dejen llevar por el pánico. Estas cosas deben suceder. Pero el final no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambre. Pero eso es solo el comienzo de dolores de parto. Luego vendrán más. ¿Cuántas veces escuchamos gente que trata de movernos por el terror? Uy, ve lo que está pasando en el mundo, ya se va a acabar. Y ahorita estuvo todo paniqueado. Y dice aquí, no tengas pánico. Al contrario, tú y yo como creyentes deberíamos de ver eso y decir, ay Dios, ahí viene, pero venga, tengo la seguridad, estoy victorioso, conozco la voz de mi pastor y sé lo que me espera y sé que esto debe de suceder, porque conflictos humanos van a venir, desastres naturales van a ocurrir, devastación global tiene que pasar. Pero tú y yo conocemos lo que nos espera después de esto. Por lo tanto, no dejamos que el pánico nos domine. No quiere decir que no tengamos miedo. No sé, no, yo permanezco firme aquí con el temblor a un lado. No, puedo tener miedo, pero estoy confiado en Cristo. No quiere decir que no me voy a morir. No quiere decir, porque es importante, ¿eh? Hay veces, o sea, tú y yo creemos, es una parte importante, que si el fin del mundo comienza ahorita, si comienzan los terremotos, comienza la guerra y tú, si te mueres, no quiere decir que no eres elegido. Te puedes morir en ese proceso y aún así eres elegido. Estás confiado en Cristo, conoces a Cristo, has escuchado de Cristo y por lo tanto la devastación del mundo no importa. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos que la muerte no es el fin. Que la devastación no es el fin. Que los problemas no es el fin. Que nuestro presidente no es el fin. Confiamos en Cristo. Marcos capítulo 13, la angustia. 13 del 9 al 12. Cuando esas cosas comiencen a suceder, ojo, no tengas pánico, dice, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales, los golpearán en las sinagogas, serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo hablen de lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Escuchar esto es difícil, pero es verdad. Como creyentes debemos conocer que la angustia, el sufrimiento es parte de la fe. La vida con Dios es increíble, pero hay sufrimiento, hay angustias, hay miedos, no están separados de. A lo largo de la historia, la iglesia, incluso, hijos, los puedo platicar hoy en día, Sara y yo bromeamos, es que nos estamos quedando sin amigos.
Hay gente que era amiga nuestra, que se aleja de nosotros, pero decimos, aquí estamos. ¿Sí? Incontable cantidad de cristianos han sufrido por permanecer firmes, por permanecer fieles. ¿Y sabes qué te está diciendo este pasaje? Y lo bueno todavía no empieza. Hay cosas peores, más allá de sufrir o tener miedo, dice, será la oportunidad de que ustedes hablen de mí. El sufrimiento, la angustia, el miedo, todas esas cosas que no nos gusta, dice la Biblia que son oportunidad para que ustedes hablen de mí. Si todo te sale bien, si tú nunca sufres, si tú nunca ves a alguien pasar una dificultad y llega y te trata de hablar de las dificultades de la vida, ¿qué dices? Ay, tu vida es tan fácil. Sari me lo dice todo el tiempo. Sari me dice, Gerardo, es que tu vida es bien fácil. Le digo, no, que la haga ver fácil es diferente. ¿Sí? Es bien diferente que tú hagas ver tu vida fácil y que entonces lleguen y te digan, oye, ¿por qué tu vida parece tan fácil? Ah, mira, porque tengo a Dios. Ah, mira, porque soy disciplinado. Ah, mira, porque permanezco en las circunstancias. La mejor oportunidad para hablar de Cristo es en nuestra dificultad y es en nuestro sufrimiento. Porque en la bonanza todo mundo puede hablar de Dios. En el sufrimiento, que te vean permanecer firme en el desempleo, en la tristeza, en el abandono, cuando las cosas están complicadas, y que en ese momento te vean hablar de Cristo, eso da testimonio. Eso es importante. Y dice aquí Marcos, esos momentos son oportunidades que Dios nos da para hablar de Él. ¿Las has aprovechado? Y termina Marcos capítulo 13, versículo 13. Porque me encanta cómo usa 12 versículos para advertirnos, para atacarnos, para confrontarnos con nuestra realidad. Y en un solo versículo te dice, todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores. Pero, y ahí está la enseñanza, pero el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. En este punto quiero terminar. El que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Otras versiones dicen, el que persevere hasta el fin, será salvo. Juan capítulo 15, versículo 18 al 20. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo. Por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Muchos versículos de advertencia, muchos versículos de confrontación. Pero al final la promesa es sencilla, es simple, es clara. Lo que le decía hace un momento, la Biblia es clara. En estas, ¿cuántas palabras son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 palabras. Encontramos que la Biblia tiene autoridad. Encontramos que la Biblia es necesaria, encontramos que la Biblia es clara y encontramos que la Biblia es suficiente. Con esas 10 palabras es suficiente para ti y para mí. Dice, el que se mantenga firme hasta el fin, será salvo. Esa es la enseñanza. Todo lo demás es porque si abriéramos nuestra Biblia y dijera, cree en Dios y serás salvo. Cree en Jesús y serás salvo. Y fuera lo único que diría, ¿la creyéramos? Si viene todo esto, historias, ejemplos, situaciones complicadas y decimos, ay, no me queda tan claro.
Ay, no lo entiendo. Si Dios agarrara una sola página de la Biblia y que la Biblia fuera una sola página y dijera, ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo, cree en Dios, reconócelo como tu Señor y Salvador y entrégale tu vida y serás salvo. ¿Ya? ¿A poco no sería más fácil que así fuera? Eso dice y no lo ignoramos, lo saltamos. Todo lo que está después, antes, no es que sobre, es que tú y yo lo necesitamos. Porque si no nos dijeran lo que nos va a pasar si no lo hacemos, pues si conociéndolo nos vale. Si soportamos el sufrimiento, dice la Biblia que demostramos que somos verdaderos creyentes. El que huye del sufrimiento, ojo, el que huye del sufrimiento muestra una fe falsa. El que abraza ese momento de sufrimiento, sabiendo que ese sufrimiento está ahí como una oportunidad para hablar de Cristo, esa es la fe que salva. Un discípulo verdadero sufre de buena gana, motivado por su amor por Cristo. Y es bien diferente, no es apechugo las consecuencias de mi pecado, eso no es lo que se habla aquí. Lo que está hablando aquí es, entiendo que la vida es difícil. Entiendo que el pecado de la humanidad ha roto el mundo y está echado a perder, y que vendrán cosas peores, y que la devastación viene, y que el sufrimiento existe, y que la angustia es real. Pero, motivado por el amor a Cristo, permanezco firme hasta el fin. Nuestra capacidad de soportar el sufrimiento no viene de tu fuerza de voluntad, Nuestra capacidad de soportar el sufrimiento viene de dejar que el Espíritu Santo entre a tu vida. Nunca vamos a ser pasados por un sufrimiento mayor al que tú y yo podamos aguantar. Hay gente que aguanta más, hay gente que aguanta menos, pero la seguridad que tenemos es que si estás pasando por un momento difícil, puedes tener la seguridad de que puedes salir adelante. Porque Dios te lo puso para hablar de Él. El Espíritu Santo es el que nos permite permanecer inquebrantables ante las dificultades. El Espíritu Santo es el que nos da esa fe divina que salva. Pero tenemos que permitirle trabajar en nosotros. La pregunta es, ¿crees eso? ¿En verdad crees? ¿En verdad estás dispuesto a permanecer firme? ¿O como en el ejercicio dices, no hay bronca, al rato hago? O como en la iglesia dices, no importa, el fin de semana voy. O como decimos, ay, hoy no diezmo, la próxima quincena lo junto. Porque siempre va a haber posibilidad de decir después. No hay bronca, siempre. Aquí vamos a estar cada domingo. Tu Biblia va a estar ahí siempre. Pero va a haber un momento en el que esa oportunidad se va a acabar. Y Dios va a llegar y va a decir, esta fe fue firme. Esa fe fue falsa. Esa fe nada más estaba en las buenas y no en las malas. O esa fe solamente estaba en las malas y no en las buenas. Porque la fe firme es la que permanece en las buenas y las malas. A pesar de los engaños de la vida, de los desastres, de la angustia, la palabra de Dios nos asegura que un verdadero discípulo, alguien que es verdaderamente salvo, permanece. La multitud no. La multitud a los 2 días se voltea y mata a Jesús. El discípulo permanece. El discípulo está firme. El verdadero discípulo dice, entiendo lo que pasa, vivo confiado en Dios. No me gusta lo que pasa, vivo confiado en Dios. Y la pregunta es, ¿estás confiado en Dios? ¿Vives en verdad confiado en Dios y le has entregado en verdad tu vida a Dios a pesar del sufrimiento, el engaño, la angustia, el pánico? ¿Por qué no cierras tus ojos? Y haz un examen de conciencia. Piensa si tu forma de vestir, si nada más guardas las apariencias, si tienes una falsa adoración, piensa si el engaño te tumba, piensa si todas esas cosas te alejan de la fe. Piensa qué es lo que te aleja de Dios. Y eso que sea lo que te aleja de Dios, entrégaselo.
y permite que el Espíritu Santo cumpla su labor. La función del Espíritu Santo es ayudarnos a permanecer firmes. Si tú sientes que flaqueas, es porque no estás dejando que el Espíritu Santo cumpla su labor. Dios, te doy gracias. Gracias porque me das una oportunidad nueva de permanecer firme. Sé que he fallado muchas veces. Sé que me he aferrado a mi ego, a mi orgullo, muchas veces. Pero el día de hoy te pido que no permitas que el engaño, la angustia, el pánico me distraigan de ti. Quiero aferrarme a ti conociendo que solo contigo y solo permaneciendo firme en ti seré salvo. No porque sea la firmeza y la perseverancia lo que me salve, sino porque la firmeza y la perseverancia son la única muestra real de mi fe. Porque sé que mi fe se muestra por mi firmeza, por mi disciplina, por mi perseverancia. Perdóname por todas las veces que no he sido firme, que no he sido disciplinado, que se me ha hecho fácil dejarte en segundo lugar. Hoy quiero aferrarme a ti, hoy quiero entregarte mi vida y hoy quiero permanecer firme desde hoy y para siempre. Gracias por la vida de tu Hijo Jesús. Te pido que me ayudes a darme cuenta que solo Él es el camino, la verdad y la vida, Padre. Te pido una bendición especial por todos mis hermanos aquí presentes. Llénalos de fe, llénalos de gracia, llénalos de tu amor, pero sobre todo llénalos de perseverancia. Que tu Espíritu Santo nos dé la capacidad de permanecer firmes y aferrados a Él. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.